Del capítulo 2, estática de los fluidos. Punto 2.4, fuerza de un líquido sobre una pared. Subcapítulo 2.4.4, pared curva. Estudiemos el caso particular, muy frecuente, de superficies curvas con generatrices horizontales. Tenemos aquí la figura 2.21. Se descompone la superficie AB en escalones infinitesimales. A y B descomponiéndose en escalones infinitesimales con una diferencial de z sobre z. Aquí tenemos B. Con lo que la quebrada sustituirá para todos los efectos a la curva AB. En uno cualquiera de los escalones actuarán una componente vertical diferencial f de x y una horizontal diferencial f de h. Perdón, diferencial f de v y una horizontal diferencial f de h. Diferencial f de v, le tenemos aquí. Y diferencial f de h está aquí. Sustituyendo las componentes, o sea, vamos por la componente vertical primero. Tenemos que diferencial f de v es igual a la presión por diferencial de área, o lo que es lo mismo, gamma, peso específico, por z, por b, por diferencial de x. F de v es, por tanto, gamma por b por la integral entre b y a, o a y b, perdón, de z diferencial de x. Esto es igual a gamma, el peso específico, por b, por el integral entre a y b del área m, m', n', n, que es el área siguiente. Este área de aquí. M. M', n' y n. Por tanto, tenemos que la componente vertical f sub v es igual a gamma por b por el área de a', b' y b. A', b' y b. Ecuación 2.18. Esto representa la fuerza de gravedad de la masa del líquido que queda sobre la superficie. Fuerza de gravedad de la masa del líquido que queda sobre la superficie. AB en la figura 2-21.
El punto de aplicación de F sub V será el centro de gravedad del área AA'BB'. Componente horizontal. La componente horizontal será la fuerza sobre el rectángulo A segunda, B segunda. Proyección de la pared AB sobre el plano vertical. El punto de aplicación C se corresponderá con el centro de presiones en dicho rectángulo. Tenemos A segunda, B segunda. El punto de aplicación C es el centro de presiones en el rectángulo formado. Tenemos entonces que H sub C es igual a H sub G, que es longitud entre la superficie libre de líquidos y G, mientras H sub C es la longitud entre la superficie libre de líquidos y C, donde se aplica F sub H. Decíamos que H sub C es igual a H sub G más I sub G partido de H sub G por A. Esto es igual a H sub G por B por H cubo partido de 12 entre H sub G por B por H. Esto es igual a H sub G por más H cuadrado por 12 entre 12 por H sub G. El procedimiento para superficies curvas con generatrices paralelas puede aplicarse a la pared plana inclinada, lo que en ocasiones resulta más cómodo. Si la pared curva fuese como la AMB de la figura 2.22, AMB, en la que puede trazarse una tangente vertical a la misma, punto M, existirían dos componentes verticales, F sub V1 hacia abajo y F sub V2 hacia arriba, F sub V1 proporcional al área M', el área siguiente, M', M, B y B', y F sub V2 proporcional al área M', M, A y A'. Ejercicio. El principio de Arquímedes dice que todo cuerpo sumergido en un líquido sufre un empuje hacia arriba igual al peso del líquido que desplaza. Comprobarlo basándose en el epígrafe anterior y analizar la causa que origina dicho empuje. Repito. El principio de Arquímedes dice que todo cuerpo sumergido en un líquido sufre un empuje hacia arriba igual al peso del líquido que desplaza. Solución. En un cuerpo sumergido, las componentes horizontales F sub H quedan compensadas a uno y a otro lado. Figura 1. Figura 1.
En cuanto a las componentes verticales, la que actúa por debajo es mayor que la que actúa por encima. F sub V2 es mayor que F sub V1. La diferencia entre ambas nos daría una fuerza ascendente F sub V, que es el empuje que buscamos. Tenemos que F sub V es igual a gamma, peso específico, por B por área AM, B, N, A. Por lo que es lo mismo, A, M, B. No es en esta figura. A, M, B, N y A. Y esto es igual a gamma por el volumen del cuerpo, luego lo que es lo mismo, el peso del líquido desplazado. El empuje F sub V es debido a que las presiones del líquido en la parte inferior del cuerpo son mayores, mayor profundidad, que en la parte superior, figura 2. Entonces tenemos que aquí en la figura 2 se ve perfectamente que las presiones aquí son mucho más grandes que aquí, por lo que tenemos aquí una resultante F sub V que es empuje hacia arriba. Teníamos la superficie AMB-NA, que no era la que he puesto antes, sino esta, A, M, B, N y A de nuevo, en la que tenemos las componentes de fuerza horizontales, FH a los dos lados, lo que, como están a ambos lados, se contrarrestan y se anulan. Pero, por el contrario, F sub V1 y F sub V2 no son iguales, al ser F sub V2 mayor que F sub V1, aquí, a ver, F sub V2 mayor que F sub V1, y entonces esta diferencia entre ambas nos da una fuerza ascendente F sub V, que es el empuje que buscamos.